Seguimos con En Sintonía con tu Salud, con la doctora Dadilia Garcés y el doctor Eliezer El Vitar, por Latinísima. Aquí hablamos todos. Bienvenidos nuevamente a En Sintonía con tu Salud, con el doctor Eliezer El Vitar y la doctora Dadilia Garcés. Eliezer, quedamos en una conversación muy interesante sobre la diabetes en nuestro primer programa de esta temporada y prometimos que íbamos a hablar hoy sobre las complicaciones, pero para aquellos que no tuvieron la oportunidad de ver nuestro primer programa, vamos a hacer un breve resumen de qué fue lo que conversamos. Sí, cómo no, claro que sí. Comenzamos hablando de diabetes mellitus, que es una enfermedad metabólica que se caracteriza por la incapacidad de nuestro páncreas de producir la suficiente insulina para atacar la glucosa que ingresa al organismo. También conversamos acerca de que existen básicamente dos tipos de diabetes: la diabetes mellitus tipo 2, que es la que está determinada por nuestra herencia, por la genética, y la diabetes tipo 2, que es adquirida. Además mencionamos que existe un tercer tipo de diabetes, que es la diabetes gestacional, que es la de la mujer embarazada, que también es un tipo de diabetes tipo 2. También conversamos acerca de los factores de riesgo para la aparición de la diabetes mellitus tipo 2. Mencionamos las cifras de la Organización Mundial de la Salud, que menciona que actualmente existen más de 830 millones de personas en el mundo que sufren de diabetes mellitus. Y mencionábamos que muchas de estas personas desconocen su estado, no saben que son diabéticos. Y hablábamos también de los síntomas, que eran los típicos, que era el consumo excesivo de agua, orinar excesivamente y la pérdida de peso, y también el comer mucho. Así de que hoy vamos a hablar cuáles son las complicaciones que podemos ver de una manera aguda de un paciente diabético, y que muchas veces así es que se diagnostican. Cuando llegan a las emergencias es que la persona descubre que es diabética. ¿Cuáles pueden ser las presentaciones en un caso agudo de un paciente diabético? Mira, depende de si el paciente está bajo tratamiento o no, porque puede presentar hipoglicemia porque hubo un consumo exagerado, se equivocó en la dosis del medicamento. Hipoglicemia, sobre todo en los pacientes diabéticos tipo 2, y pueden disminuir las cifras de glicemia. Y también está la hiperglicemia, que es generada esencialmente porque el paciente no está bajo tratamiento y comete, afrentas contra su organismo, como son el sedentarismo, el exceso de carbohidratos, el no consumir vegetales, básicamente esos tres factores. Sí, y tenemos que recordar también de que la hipoglicemia, yo soy profesora aquí en el Miami-Dade College, yo siempre le digo a mis estudiantes de que yo soy más cauta con las hipoglicemias, las hipotensiones, porque generalmente para las que son la hipertensión, las hiperglicemias, tenemos una batería de medicamentos que podemos emplear para tratar a un paciente. En cambio, cuando son las yo tengo un chiste muy malo que yo le digo que le tengo miedo a las hipo y a los hipopótamos, porque son peligrosos también, para que ellos recuerden, ¿ok? Pero la hipoglicemia es muy peligrosa, puede llevar a la muerte al paciente más rápido inclusive que la hiperglicemia. Así que aquellos pacientes que utilizan la insulina también, y se ve mucho en adolescentes, recordando de que la diabetes mellitus tipo 1 es la juvenil, de que tienden a cometer excesos, se van a su fiesta, se comen su pastel, y para tratar de compensar se colocan una dosis más alta de insulina, y es cuando llegan a las emergencias con glicemias de 20. Y tenemos que mencionar cuál es el valor normal de una glicemia para que las personas sepan que es una hipoglicemia y que es una hiperglicemia. Sí, depende de cómo se exprese. Se expresa en miligramos por decilitro y también en porcentaje. Depende de los laboratorios. Aquí en los Estados Unidos se habla de hipoglicemias por debajo del 4% y de hiperglicemias por encima del 6%. Sí. También lo utilizamos con medidas que son como más fáciles para entender para las personas, y es que todo aquel que esté por debajo de 60 está en hipoglicemia, y todo aquel que esté por encima de 120 en ayunas ya pasa a ser hiperglicemia. Así que, y cuando ya has comido después de 250, que es lo que llamamos la postprandial, ya estamos hablando de que se está un poquito más alta de lo normal. Así de que cuando estás por debajo, sobre todo las hipoglicemias, algo que caracteriza es que la persona no tiene energía, se siente completamente débil, le tiemblan las piernas,
como dirían en nuestros pueblos, le tiemblan las chocosuelas, ¿no? Y de esta manera también no tienen energía y se van desvaneciendo, no ven claramente, tienen confusión mental. Y una medida de emergencia que se puede tomar en el hogar, generalmente es proporcionarle a esta persona, si puede tragar y está consciente, es un vaso de jugo de naranja, porque es el que tiene la cantidad de azúcar necesaria para que el paciente se estabilice hasta que pueda llegar a una emergencia, porque las hipoglicemias pueden llegar a ser mortales. Así que es importante dar ese consejo. Muchas personas tratan de poner azúcar normal debajo de la boca. Lo ideal es colocar algo líquido que se absorbe mucho más rápido y el jugo de naranja es lo indicado. Si no tienes un jugo de naranja, lo primero que tengas dulce líquido es lo que le puedes dar a este tipo de persona. Escuchen que bien. sabes que es diabética y que está utilizando sobre todo insulina o hipoglicemiantes orales que se tomó la dosis que no es adecuada. Aquí en los Estados Unidos no es tan frecuente, pero nuestra idiosincrasia latina, que nos hace siempre ser muy solidarios con el prójimo en la calle, lo primero que hacemos cuando alguien le da un yello, como decimos en muchos países de Hispanoamérica, es decir, se siente mal en la calle, se desvanece, cae al piso, métanle algo dulce en la boca, Sí, no hagan eso. no hagan eso. Y este consejo que acaba de dar la doctora Dadilia Garcés, sobre todo para nuestra población juvenil, aunque yo he visto más de un viejo ya de la edad mía hartándose un poco de hamburguesa y después van y pum, y se empujan el poco de insulina y eso no es lo recomendable. Además también pasa de que en el adulto mayor empiezan las fallas de memoria y es por eso que haya alguien que esté supervisando los medicamentos y que se coloca, porque no coloca la dosis adecuada. Entonces ocurren también estas sobredosis o una dosis inadecuada que puede llevar a una hipoglicemia. Y eso para toda enfermedad es válido. Exacto. Eso, que supervisemos a nuestros adultos mayores, que ya sea por un problema visual o un problema neurológico o un memoria. problema de aquí arriba, se exceden en la dosis del medicamento que les corresponde. Entonces conduce a esas hipo que la doctora mencionó anteriormente. Entonces es muy válido para todo tipo de enfermedad, pero hoy estamos hablando de diabetes. Hablamos de estos dos grupos de complicaciones. Sí, pero también hay que identificar cómo como familiar sé yo que mi familiar, la persona que yo cuido, mi amigo, mi vecino, tiene una hiperglicemia que está excediendo el nivel y que es necesario llevarlo a la emergencia. Este tipo de paciente se caracteriza porque puede tener cambios también en el comportamiento, puede perder el conocimiento. Volvemos a los dos tipos de diabetes, se presentan de maneras diferentes. Yo sé que han visto muchos programas de televisión que dice huele a fruta. Eso generalmente, ese olor a fruta ocurre es cuando existe la cetoacidosis diabética, que ocurre en pacientes tipo 1. ¿Ok? Que es que esas grasas empiezan a romperse y empiezan a descontrolarnos adentro totalmente. Y este es el paciente que se atiende de una manera. El tratamiento no es el mismo para cada uno. Ahora tenemos el otro que es la hiperosmolaridad, es decir, de que tenemos mucho contenido dentro de este vasito llamado cuerpo humano de solutos, o sea, de cosas que son pesaditas y no tenemos suficiente agua. Entonces empieza nuestro cerebro a tener una información, no empieza como a conectar bien y empiezan los cambios de comportamiento, empieza a tener el paciente mucha sed. Los dos son emergencias y los dos hay que acudir de inmediato al hospital para ser tratados. Solo que como tú, soy de la opinión de que la hipoglicemia es mucho más peligrosa, compromete la vida más pronto rápido. Y es más difícil tratarla también. Por supuesto, mucho. Y volvemos para la hipoglicemia. Tienes nada más una bolsa de agüita con mucho azúcar que colocamos allá, mientras para la hiperglicemia o las subidas de azúcar tenemos muchas más baterías médicas, más opciones para de tratamiento. ¿Qué pasa cuando no son emergencias, cuando no es algo agudo? Exacto, allí iba, porque hablábamos en el episodio pasado, hablábamos acerca de que cuando no hay receptores suficientes en el organismo para atacar a la glicemia que corre en la sangre, a su paso esa glicemia va causando estragos y va a producir las llamadas complicaciones en varios órganos blancos. ¿Por qué se le dice órganos blancos? Porque son siempre los mismos órganos a los que es muy importante la circulación de la sangre y entonces si hay azúcar allí compitiendo que no deja entrar a quien tiene que dejar entrar, entonces compite por el lugar y va y causa daño. Comenzamos por arriba. Comencemos, como le digo yo a mis estudiantes, de la cabeza a los pies. Exactamente. Sí, tenemos que tomar en consideración de que la mayor causa de pérdida de visión en el mundo es la diabetes. Así de que esto es súper importante.
Algo que me ha llamado la atención es de que yo sé que la parte de medicina familiar sí lo recalca, y lo recalco yo como educadora, que todo paciente diabético hipertenso siempre hay que hacerle una evaluación dentro del consultorio con tu oftalmoscopio por lo menos 2 veces al año. Y este es un tipo de paciente que tiene que ir por lo menos 1 vez al año al oftalmólogo, no al optómetra, no a ponerse unos nuevos lentes, espejuelos, gafas, vamos a utilizar todos los sinónimos posibles, sino a ir al especialista, porque hay que ver cómo está esa retina, que es la que realmente, como le digo yo a los pacientes, eso y la hemoglobina glicosilada nos dice que también te estás portando como paciente. Porque a veces los pacientes son tramposos, y tú y yo lo sabemos. 2 días o 3 días antes de la consulta hacen dieta para que cuando le tomes la glicemia salen como unos príncipes. Pero viene el chismoso del ojo y le dice a uno que están haciendo las cosas muy mal, y viene la hemoglobina glicosilada, que es esta hemoglobina con el azúcar, que dura 3 meses en el organismo, que nos dice, se está portando mal, estoy alta, ¿ok? Entonces es importante siempre revisarlo, porque nosotros como medicina de primaria tenemos que referir de inmediato a ese paciente. ¿Qué ocurre? Empiezan a ocurrir, presentarse lo que tú mencionabas dentro de la retina, es como una laminita que tenemos detrás del ojo, pero es la que nos permite ver los colores, la que nos permite visualizar. Y empiezan a ocurrir daños tanto en las arterias, ¿ok?, como acumulaciones de grasa y de azúcar, que es lo que llamamos entonces exudados, exudados. algodonosos. Y se ven solamente con este fondo de ojo, así Correcto. se llama el examen que se hace con el oftalmoscopio, el aparato que utiliza el médico para ver el ojo. Y cuando esto va avanzando, estos exudados, que pueden ser exudados duros o blandos, que son términos médicos, también empiezan a las arterias a ponerse muy finitas, porque generalmente el diabético va de la mano con la hipertensión, porque tú lo mencionabas, también el metabolismo de la grasa empieza a afectarse, así de que empiezan a presentarse esta acumulación de grasas, y empiezan también las arterias a colocarse muy finitas, y empiezan a presentarse estas hemorragias también, que se ven más en los hipertensos, pero también se pueden ver en los diabéticos. Y este daño pónganse la idea por eso se llaman algodonosos, como unas nubecitas detrás del ojo, y una hemorragia detrás del ojo va dañando la estructura. Por lo tanto, vas perdiendo la visión, y también aumenta la frecuencia de cataratas en pacientes diabéticos. Así mismo es. Y yendo de arriba hacia abajo en ese mismo orden, vámonos entonces ahora con el corazón, que es el órgano importantísimo que también se ve afectado por el aumento excesivo de la glucosa en sangre sin tratamiento, y produce enfermedad cardiovascular, porque ya lo dijimos, esa glucosa que está circulando por todo el organismo, no hay receptores suficientes a nivel cardíaco, va a producir un problema de vasoconstricción, o sea, va a disminuir el grosor, se va a contraer ese vaso sanguíneo y no va a aportar la sangre suficiente, ni para que el corazón lo bombee hacia el resto del organismo, ni para que llegue al corazón. Entonces se producen los infartos, también se produce la hipertensión arterial principalmente. Existen otras enfermedades, pero básicamente son el infarto cardíaco y la hipertensión arterial las dos principales manifestaciones de esta lamentable complicación. Y algo que yo siempre destaco es de que el infarto en pacientes diabéticos no se presenta el clásico de los libros que en las películas siempre sale. Me duele el pecho, me duele el brazo, me duele aquí la muelita y corro al hospital. Este tipo de paciente puede presentarse con dolor abdominal. Es el dolor aquí en la boquita del estómago, es ese dolor que no lo logran clasificar, no se irradia típicamente, sobre todo en mujeres. Es el infarto de cara posterior, que es muy difícil de diagnosticar, y generalmente cuando te hacen el electrocardiograma se evalúa es más la cara anterior. Este tipo de electro hay que hacerlo más hacia los lados para poder ver ese tipo de infarto. Pero tampoco es el dolor clásico, no es ese dolor que tú sientes que es la opresión en el pecho. No, es un dolor más sutil que muchas veces se confunde con gastritis y resulta ser de que el paciente está teniendo un infarto. Así que si usted está presentando un dolor en el pecho que no es muy fuerte, pero eres diabético, acude de inmediato a la emergencia e insístele a tu proveedor de salud de que te haga tú los exámenes para saber si tienes un infarto o no, porque puede pasar, y eso lo vamos a discutir en otro programa, de que los electrocardiogramas no te dicen realmente si tienes un infarto y necesitas exámenes de sangre. Así que insistan en que les hagan sus exámenes de sangre para
que descarten que tengas un infarto si eres un paciente diabético. E incluso puede estar mal colocado el electrodo porque Por el supuesto. error humano existe. Quise dejar de último en esta parte de las complicaciones cardíacas o cardiovasculares, mejor dicho. En primer lugar, uno que no es ni tan sencillo, que es la disminución del flujo sanguíneo hacia las extremidades, y las primeras que se van a afectar son las extremidades inferiores, es decir, los pies y las piernas. Entonces, este es un paciente que va a tener una clínica de dolor, de entumecimiento y hasta de enrojecimiento de pies y piernas, que de por allí vamos a hablar de otra complicación que se manifiesta en Correcto. los pies. La vamos a dejar de último y no por eso deja de ser importante. Importante. Pero hay un enemigo que abate la vida de millones de personas en el mundo, que es el stroke, como se le conoce aquí en los Estados Unidos. En nuestros países se les conoce como enfermedad cerebrovascular y hasta como ACV. Accidente. Se le decía antes accidente cerebrovascular. A veces un terrible accidente cerebrovascular o enfermedad cerebrovascular puede ser la primera manifestación de que usted es un diabético tipo 2 y no lo sabía, como lo dijimos en el programa pasado y lo estamos ratificando hoy. Esa es otra de las complicaciones terribles de las manifestaciones cardíacas de la diabetes. Ahora bien, vamos entonces Sigamos. de arriba abajo. Nos vamos con la parte neurológica. No, vamos al riñón. Muy importante. Vamos al riñón. Porque el riñón es este amigo, todo el mundo habla del corazón, todo el mundo habla de los pulmones, pero la gente se olvida del riñón. La diabetes es la causa número 1 de diálisis en el mundo. ¿Por qué? Porque esta vascularización o estos vasos sanguíneos empiezan a sufrir este daño gracias a la diabetes, a estos cambios, y el riñón empieza a sufrir. La gente no entiende la importancia del riñón y cuál es su papel en todo el organismo. No es solo filtrar la orina, también se encarga de producir sangre. Parte de nuestros glóbulos rojos pasan por un proceso o necesitan componentes del riñón. También se encarga de hormonas importantes que tenemos que se producen en el riñón y sobre el riñón. Así de que todos esos componentes se empiezan a dañar por estos daños, valga la redundancia, de la microvascularización, y empieza entonces el riñón a sufrir. Y tenemos este proceso entonces de un daño crónico, que generalmente termina en diálisis y terminan en trasplantes, que es muy difícil conseguir un trasplante de órgano, o en la muerte. Así de que el riñón es el otro que se afecta. ¿Cómo podemos vigilar el riñón? ¿Cómo podemos saber qué es lo que puede ocurrir con él? Vigile su orina. Nosotras las mujeres sobre todo estamos muy pendientes de cómo huelen las cosas. El olor tiende a cambiar cuando hay infección. Este paciente tiende a tener más infecciones en la orina, que aparte de que ya hay un daño vascular, entonces vamos a agregar un daño por una bacteria que va a ir causando cambios en la estructura. Y esto lleva a más problemas. Así que siempre tenemos que estar pendientes de cómo orinamos y qué la calidad de nuestra orina, el color, el olor, para acudir de inmediato al médico si hay un cambio de este tipo. Y hay otra cosa que no podemos dejar por fuera. Muchas personas acuden al médico porque presentan dolor, aumento de tamaño y enrojecimiento en el dedo gordo del pie. Y eso es el primer síntoma de una gota, que es el aumento de ácido úrico y el depósito de los cristales de ácido úrico en esa articulación, la unión del huesito del pie con el del dedo gordo. Eso se conoce como gota o artritis gotosa también. Y esa puede ser la primera manifestación de un mal funcionamiento del riñón como consecuencia de una alteración de algo que se llama purinas, alteración en el metabolismo de las purinas que son contenidas en el vino, en el chocolate, en los quesos, en los mariscos, y simplemente es una complicación de la diabetes mellitus. Por eso es tan importante que insistimos en que usted no debe dejar de acudir al médico, aunque sea una vez al año, que se le quita. Si usted pierde más tiempo metido en una red social, en un teléfono. Así es. Y siguiendo a las personas. Y siguiendo a que no debe. Que no somos nosotros en sintonía con tu salud. A través de doctora Dadilia Garcés y Eliezer. Y a través de @más_salud Así para es. todos. Tienen que seguirnos y de verdad seguir los consejos adecuados. Pero mencionaste algo importante, y las extremidades inferiores es lo que siempre recomendamos que un paciente diabético debe vigilar. Debe cuidarse. Sí. Debe cuidarse mucho. El uso de sandalias está totalmente prohibido porque no sientes,
pierdes la sensibilidad y es parte del daño neurológico que tú vas a hablar ahorita. Entonces, al no tener la sensibilidad, no te das cuenta si tienes alguna lesión. Yo he conseguido pacientes con vidrios adentro de la planta del pie por más de 2 semanas y se dan cuenta por el olor, por la infección, no por el dolor, que es lo que debería de manifestarse. Así que la recomendación siempre es zapatos que no aprieten, zapatos que no cerrados, que sean cómodos, utilizar medias, ir a un lugar donde te corten las uñas adecuadamente, tratar de no colocarte color, y eso va con nosotras, que nos encantan los colores en las extremidades, en las uñitas, tratar de no colocarte color para ver cómo está la circulación de ese dedito. Son normas importantes. No cortarte ni meterte nada en las uñitas, porque por esos pequeños pellejitos o malos cortes empiezan grandes problemas que pueden terminar en amputaciones. Sí, y hablando de las damas, no utilizar esos zapatos que son puntiagudos. Ay, no. Eso es muy importante, que las Sí. damas que tengan una predisposición genética a sufrir de diabetes o estén ya diagnosticadas con diabetes mellitus, no utilicen ese tipo de calzado puntiagudo. Lo que se aconseja en los pacientes para evitar esta complicación que se llama pie diabético es utilizar un tipo de calzado que nosotros los fisiatras recomendamos como calzado flap, flexible, liviano, amplio y plano. Es lo recomendable para no interferir con esa circulación distal de las extremidades inferiores. Y esto está, el ejemplo que acaba de dar la doctora Garcés está estrechamente relacionada con el último grupo de complicaciones de la diabetes mellitus, que es la neuropatía diabética. Así es. Que es una alteración de la vaina de mielina que envuelve a los nervios. O sea, la última capa que envuelve a los nervios. Imagínese usted una manguera. Y esa manguera es un nervio que por allí es con un cable, mejor dicho. Un cable de electricidad. Todos tenemos cables en nuestra casa. Porque la mielina pasa a ser esa capita protectora externa que permite que conduzca la electricidad de una manera mucho más eficiente. Exactamente. Y cuando hay aumento de la glicemia por encima de los valores normales, esa transmisión de la conducción nerviosa se va a ver interferida. ¿Y cómo se le va a manifestar esto al paciente? Entumecimiento, adormecimiento, hormigueo y hasta algo que nosotros llamamos hipoestesia, que es disminución de la sensibilidad, o anestesia, que es la abolición absoluta. Y entonces es muy importante que estos pacientes que sufren de diabetes mellitus o tienen la predisposición tengan mucho cuidado cuando vayan al campo, cuando vayan a la playa. No les vaya a pasar como el ejemplo que citó la doctora Garcés de enterrarse un vidrio y ni se enteren que tienen ese vidrio allí, pullarse con clavos oxidados, porque no van a sentir, porque tienen la neuropatía diabética. Y hay otra parte de la neuropatía diabética que yo siempre digo que es el extremo, que entonces empiezas a estar muy sensible y empiezas a tener ese dolor crónico y un dolor que no se te quita, y un dolor que no se te quita. Y sientes el hormigueo y pasas de hormigueo a dolor. Eso también hay que tratarlo y hay medicamentos para ello. Lo más importante, para ya ir cerrando, porque nos entusiasmamos con este tópico, lo más importante siempre es estar informados. Sigan, por favor, personas que tengan la educación y la formación y que guíen por la ciencia, porque esto es importante para evitar problemas. No hagan remedios caseros. Tienen que tener mucho cuidado los pacientes diabéticos con la temperatura del agua cuando van a tomar baños. Cuando se van a bañar. Exacto, porque pueden sufrir quemaduras y no se dan cuenta. Así de que todas estas medidas están diseñadas para que usted se proteja, porque en sintonía con tu salud, la idea es de que tú seas responsable de tu salud y de tu bienestar. Tomar acciones. Así es. Es muy importante, Dadilia, eso último que mencionaste. A uno, a medida que va conversando, le van cayendo las dudas. Son conocimientos acumulados de muchos años, ¿no? Que si los baños de agua caliente, la exposición al sol y cualquier lesión. Mire, le pica un zancudo, evite rascarse. Evite el rascado de esa lesión, porque eso puede producirle una infección y usted ni se va a dar cuenta que va a producir una infección mucho más grande de la que... porque el sistema inmune también está comprometido. También se altera. Y esto es algo importante. No todo el mundo responde igual y el paciente diabético tiende a complicarse con las infecciones por esta razón, porque el sistema inmune no responde adecuadamente. Que creo que es un tema del cual vamos a hablar dentro de vamos muy a hablar. poco, Además por de que, cierto. como siempre les digo, a la bacteria le encanta el azúcar y si tienes mucho azúcar,
te vas a tener la probabilidad de tener un festival de bacterias en una herida muy simple que puede llegar a complicarse y llevarte al hospital. Y ya cerrando. Vamos a decirle a la gente, porque lo hemos mencionado, pero no nos hemos estacionado allí, por lo menos aunque sean 2 minutos. Le hablemos del tratamiento de la diabetes mellitus a las personas. En la diabetes tipo 1 ya sabemos que vamos a utilizar insulina, que hay insulina de varios tipos de acción. Lenta, rápida, más lenta. Bueno, hay varios tipos de insulina. Estas inyecciones por lo general se administran en zonas muy seguras, como en la pared del abdomen, en la cara anterior del muslo. Aquí en esta parte del brazo. Exactamente, en el brazo, en la cara anterior en la cara posterior. En la cara posterior También del brazo. existen máquinas que ya te colocan tu dosis de insulina y no necesitas estarte inyectando, que son las nuevas tecnologías. Y también tenemos esto de que muchas personas se colocan su monitor. El teléfono celular. Y se monitorean. Tenemos que utilizar la tecnología a nuestro favor. Van a pensar que somos un par de dinosaurios. No, sí. También sabemos de esto. Tienen que utilizar también este tipo de dispositivos porque te ayuda a evaluar si tienes una hipoglicemia, que es súper importante porque te avisan, pero también te avisan cuando tienes una hiperglicemia. Y en la diabetes tipo 2 particularmente, tenemos dos grandes grupos de medicamentos. Uno que son llamados hipoglicemiantes orales porque ayudan a disminuir y a llevar hasta sus niveles normales las cifras de glicemia en sangre, y están las sulfonelurias, que es el segundo grupo. Por supuesto. Estos medicamentos siempre tienen que administrarse bajo supervisión médica. Siempre. Así que por favor consulten con su médico. Están rodando por redes sociales mucha desinformación Sí, sobre señor. estos medicamentos. Usted siempre consulte a su médico porque él es el que conoce su estado y sabe lo que usted realmente necesita o no necesita. Y es el que sabe de medicina, Dadilia. Para comenzar por allí. El médico es el que sabe de medicina. Bueno, hemos visto excepciones. Sin embargo, bueno... Bueno, ese no es el tema de conversación del día de hoy. Este no es el tema de conversación del día de hoy. Eso lo vamos a dejar para el próximo programa. Por ahora, Bueno, agradecerles su sintonía en este segundo gran programa de En Sintonía con tu Salud. Los esperamos porque en próximas producciones tenemos temas muy interesantes. Se dan cuenta de que el doctor Eliezer es muy versátil y yo tengo también un gran conocimiento y queremos educarlos. Queremos darle herramientas para que cuando ustedes vayan a sus proveedores de salud sepan cómo tener un control y una participación de su vida. Así que bueno, será hasta la próxima en una nueva emisión de En Sintonía con tu Salud con la doctora Dadilia Garcés Y el doctor Eliezer Elvitar. Cuídense mucho.